Hola, ¿qué tal? Excelente día. Yo soy Armando Koyak, estudiante de Relaciones Internacionales en cuarto semestre, y como parte de mi proyecto final para la materia de Organización y Control de la Política Exterior, hoy les hablaré acerca del sistema político que tiene Bélgica. Por favor, acompáñenme. Ahora bien, acompáñame a conocer más acerca de este país europeo, Bélgica. Bélgica, sede del Parlamento Europeo y del Imperio Carolingio, cruce de caminos en Europa Occidental, primera nación en el mundo fundada bajo criterios religiosos, actualmente lucha por no desgarrarse entre sus comunidades lingüísticas. El país europeo está localizado al noroeste del continente, con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y con una población de 11.6 millones de habitantes. El territorio belga cabe 64.5 veces en la República Mexicana. Su bandera es tricolor, con franjas verticales derivada del escudo del Ducado de Brabante. Un fondo negro, un león dorado con lengua y garras rojas, con proporciones 13:15, lo que la hace prácticamente cuadrada. El país se ha quedado 2 veces sin gobierno. La primera vez duró 541 días y fue del año 2010 al 2011. Y la segunda vez fue del año 2019 al 2022, durante la pandemia. Ellos rompieron su propio récord con un total de 652 días sin gobierno. Pero, ¿cómo es que surge este país? Bueno, pues, a continuación hablaremos de su historia. Alrededor del año 500 a.C., los primeros pobladores fueron la tribu Belgae. De allí proviene el nombre del país. En el año 57 a.C. hasta el siglo V, estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano. Durante este periodo, el territorio belga recibió la influencia de la cultura romana y hablaba latín. En el siglo VI, las tribus germánicas que luego formaron el Sacro Imperio Romano Germánico comenzaron a crecer, derrotaron a los romanos y dominaron Europa Central. En Bélgica, la gente del norte se asimila al pueblo alemán, mientras que en el sur conservan la cultura romana y hablan latín. En 1830, Bélgica se convirtió en un país independiente, después de la revolución de 15 años contra el dominio holandés. En 1899, se formó un nuevo gobierno, compuesto principalmente por la élite de habla francesa. La comunidad de habla holandesa está aislada de la política, porque la mayoría de ellos trabajan en la agricultura y son más pobres. Aunque se sienten injustos y menospreciados, no pueden hacer nada más, tratando de enriquecerse para ganar poder. Sin embargo, en las décadas siguientes no hubo cambios importantes, excepto el reconocimiento por parte del gobierno belga del holandés como segundo idioma oficial, además del francés. En 1945 fue hasta luego de la Segunda Guerra Mundial que la situación comenzó a cambiar. En el norte la producción se disparó a medida que aumentaba la demanda europea. Y fue igual hasta este punto en el que la forma de gobierno cambió. Bélgica es una monarquía federal constitucional y parlamentaria, que tras la Segunda Guerra Mundial evolucionó de un estado unitario a una federación. El Parlamento bicameral está formado por un Senado y una Cámara de Representantes. El primero es una mezcla de políticos mayores elegidos directamente y de representantes de las comunidades y las regiones, mientras que la última representa a todos los belgas mayores de 18 años, en un sistema de representación proporcional. Bélgica es uno de los pocos países donde votar es obligatorio, y por ello tiene una de las tasas más altas de participación electoral en el mundo. El gobierno federal, nombrado formalmente por el rey, debe tener la confianza de la Cámara de Representantes. Está encabezado por el primer ministro. Los números de ministros hablantes de francés y neerlandés deben ser iguales. Tal como lo prescribe la Constitución, el rey o reina es el jefe de Estado, aunque tiene prerrogativas limitadas. El poder verdadero se les confiere al primer ministro y a los diferentes gobiernos del país. El sistema judicial está basado en el derecho civil y proviene del Código Napoleónico. El Tribunal de Apelaciones está a un nivel por debajo de la Corte de Casación, una constitución basada en la Corte de Casación francesa.
Las instituciones políticas de Bélgica son complejas. La mayoría de los poderes políticos están organizados alrededor de la necesidad de representar a las principales comunidades lingüísticas. Los partidos más importantes de cada comunidad pertenecen a las tres familias políticas principales: los liberales, los democristianos y los socialdemócratas. Otros partidos importantes, aunque más jóvenes, son los partidos verdes, Ecolo y Groen, y particularmente en Flandes los partidos nacionalistas de ultraderecha. Influyen en la política varios grupos de presión, como los sindicatos y la Federación de Empresas. Bélgica se constituye por tres comunidades: flamenca, francesa y germáfona. Hay dos grupos étnicos lingüísticos: el primero, flamencos, que viven en el norte, y el segundo, los valones, que viven en el sur. Tiene tres lenguas oficiales: el flamenco, hablado por el 59% de la población, el francés, hablado por el 40% de la población, y alemán por el menos del 1%. Bruselas es oficialmente bilingüe, pero el 85% de su población habla francés como idioma materno, y asimismo la mayor parte de la población es católica. Bélgica se constituye por tres comunidades: flamenca, francesa y germáfona. Hay dos grupos étnicos lingüísticos: el primero, flamencos, que viven en el norte, y el segundo, los valones, que viven en el sur. Tiene tres lenguas oficiales: el flamenco, hablado por el 59% de la población, el francés, hablado por el 40% de la población, y alemán por el menos del 1%. Bruselas es oficialmente bilingüe, pero el 85% de su población habla francés como idioma materno, y asimismo la mayor parte de la población es católica. Y así es como concluye este video. Espero les haya resultado útil e informativo. Muchas gracias por su atención.